Nadie puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Nota previa. A través de la citación, estudio y comprensión de varios pasajes bíblicos, en esta obra se elucida la clave para la correcta comprensión del Evangelio y la profundidad de las palabras de Jesús. Diferentes religiones dan interpretaciones distintas al vocablo resurrección conforme el contexto de la época y según expresado en las Sagradas Escrituras. Sin esta clave, la mayor parte de las máximas del Evangelio son ininteligibles, razón por la cual dan lugar a interpretaciones tan contradictorias. Fin de nota. Resurrección y reencarnación. Pasaje bíblica. Y vino Jesús a las partes de Cesarea de Filipo y preguntaba a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos respondieron: los unos que Juan el Bautista, los otros que Elías, los otros que Jeremías o uno de los profetas. Y Jesús les dice: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y respondiendo Jesús le dijo: bienaventurado eres, Simón, hijo de Juan, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. San Mateo, capítulo 16, versículos de 13 a 17. San Marcos, capítulo 8, versículos de 27 a 30. Nota de esclarecimientos básicos. Profetas en las Sagradas Escrituras eran personas llamadas por Dios para hablar en su nombre, para llevar su mensaje al pueblo israelita y a otras naciones. Profetizar entre los antiguos judíos significaba servir de intermediario entre Dios y los hombres, transmitir la palabra de Dios, no necesariamente predecir el futuro, pero algunas veces esto podía suceder también, entendido como un mensaje de Dios. Algunos de ellos eran instrumentos de Dios para realizar grandes prodigios. Moisés, Elías, Job, Isaías, Jeremías, Juan el Bautista eran profetas referidos en la Biblia. Jesús fue el gran profeta anunciado desde Moisés en varias partes de las Sagradas Escrituras. Fin de nota. Pasaje bíblica. Y llegó a noticia de Herodes el tetrarca todo lo que hacía Jesús, y quedó como suspenso, porque decían algunos que Juan ha resucitado de entre los muertos, y otros que Elías había aparecido, y otros que un profeta de los antiguos había resucitado. Y dijo Herodes: yo degollé a Juan. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. San Marcos capítulo 6 versículos 14 y 15. San Lucas capítulo 9 versículos 7, 8 y 9. Nota de este autor. La transfiguración se refiere al episodio del Evangelio en que Jesús toma a Pedro, a Santiago y a Juan y los lleva a lo alto de una montaña, y allí delante de ellos el rostro de Jesús brillaba como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. En esto vieron a Moisés y a Elías conversando con Jesús. Fin de nota. Pasaje bíblica. Y después de la transfiguración, sus discípulos le preguntaron y le dijeron: pues ¿por qué dicen los escribas que Elías debe venir primero? Y él les respondió y dijo: Elías en verdad ha de venir y restablecerá todas las cosas. Pero os digo que ya vino Elías y no le conocieron, antes hicieron con él cuanto quisieron. Así también ellos harán padecer al Hijo del Hombre. Entonces entendieron los discípulos que de Juan el Bautista les había hablado. San Mateo capítulo 17 versículos 10 a 13. San Marcos capítulo 9 versículos 10, 11 y 12. Nota de esclarecimientos básicos. El pueblo judío es una colectividad religiosa y cultural descendientes del pueblo hebreo, y los antiguos israelitas se consideran a sí mismos descendientes de Judá, hijo de Jacob, a su vez hijo de Isaac, quien era hijo de Abraham, el primer patriarca bíblico, y a quien se reveló el Dios único, Javé. Abraham, Isaac y Jacob son los patriarcas bíblicos del judaísmo.
Jacob después se llamó Israel, del cual descendieron los antiguos israelitas. En los libros sagrados para los cristianos y judíos, el nombre escriba se refiere a los llamados doctores y maestros, hombres especializados en el estudio y explicación de la ley o Torá. Torá es un rollo de pergamino donde los 5 libros de Moisés fueron escritos. Fariseos, movimiento político y religioso perteneciente al judaísmo, una de las 3 religiones abrahámicas. Eran personas muy instruidas de la clase media, siendo los más influyentes dentro de su religión que representaba políticamente a los judíos. Seguían estrictamente las leyes del Antiguo Testamento y se oponían a la política del sumo sacerdote. Saduceos. Saduceos era un grupo de judíos aristócratas perteneciente a la clase social alta. Ocupaban puestos religiosos y políticos significativos de la sociedad. Eran encargados de mantener la paz entre judíos y romanos. Así estaban más ocupados en la política que en la religión. Fin de nota. La reencarnación formaba parte de los dogmas judaicos bajo el nombre de resurrección. Solo los saduceos, que pensaban que todo concluía con la muerte, no creían en ella. Las ideas de los judíos en este punto, como en muchos otros, no estaban claramente definidas, porque solo tenían nociones vagas e incompletas sobre el alma y sus lazos con el cuerpo. Creían que un hombre que había vivido podía volver a vivir sin explicarse con precisión la manera como esto podía suceder. Designaban con la palabra resurrección lo que el espiritismo llama más juiciosamente reencarnación. En efecto, la resurrección supone la vuelta a la vida al cuerpo que está muerto, lo que la ciencia demuestra ser materialmente imposible, sobre todo cuando los elementos de su cuerpo están dispersos y absortos después de mucho tiempo. La reencarnación es la vuelta del alma o del espíritu a la vida corporal, pero en otro cuerpo nuevamente formado para él y que nada tiene de común con el antiguo. Nota de este narrador. Cabe en el sentido de este texto hacer una clara distinción entre espíritu y alma. El alma es el espíritu en la condición de estar unido a un cuerpo humano material o encarnado. El espíritu es la alma desprovista de cuerpo material o desencarnada. La diferencia, pues, son apenas sus momentos distintos de cuando el espíritu está encarnado o el alma desencarnada. Fin de nota. La palabra resurrección podía de este modo aplicarse a Lázaro, pero no a Elías ni a los otros profetas. Si pues, según su creencia, Juan Bautista era Elías, el cuerpo de Juan no podía ser el de Elías, puesto que se había visto a Juan niño y se conocía a su padre y a su madre. Juan podía pues ser Elías reencarnado, pero no resucitado. Pasaje bíblica. Y había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, príncipe de los judíos. Este vio a Jesús de noche y le dijo: Rabbi, sabemos que eres maestro venido de Dios, porque ninguno puede hacer estos milagros que tú haces si Dios no estuviera con él. Jesús le respondió y le dijo: en verdad te digo, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo. Nicodemo le dijo: ¿Cómo un hombre puede nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de su madre y nacer otra vez? Jesús respondió: en verdad te digo, que no puede entrar en el reino de Dios sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te maravilles, porque te dije, os es necesario nacer otra vez. El espíritu donde quiere sopla y oye su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Tú eres maestro de Israel y esto ignoras?
en verdad te digo, que lo que sabemos, eso hablamos, y lo que hemos visto, atestiguamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenas y no las creéis, ¿cómo creeréis si os dijese las celestiales? San Juan, capítulo 3, versículos de 1 a 12. La idea de que Juan Bautista era Elías y que los profetas podían volver a vivir en la tierra se encuentra en muchos pasajes de los evangelios, particularmente en los relatos anteriores. Si esa creencia hubiese sido un error, Jesús la hubiera combatido como combatió tantas otras. Lejos de esto, la sancionó con toda su autoridad y la pone en principio y como una condición necesaria cuando dice, abre comillas, que no puede ver el reino de Dios sino aquel que renaciere de nuevo, cierra comillas, y añade insistiendo en lo mismo, abre comillas, no te maravilles porque te dije, os es necesario nacer otra vez, cierra comillas. Estas palabras, sino aquel que fuere renacido de agua y de Espíritu Santo, han sido interpretadas en el sentido de la regeneración por el agua del bautismo, pero el texto primitivo dice simplemente de agua y del Espíritu, mientras que en ciertas traducciones se ha sustituido Espíritu por Espíritu Santo, lo que no está conforme con el mismo pensamiento. Este punto principal sobresale en los primeros comentarios hechos sobre el Evangelio, lo que un día se hará constar sin equívoco posible. Nota al pie de la página. La traducción de Oosterwold está conforme al texto primitivo. Dice, no renace del agua y del Espíritu. La de Sassy dice, de Santo Espíritu. La de Lamennais, del Espíritu Santo. Fin de nota. Para comprender el verdadero sentido de esas palabras es menester referirse a la significación de la palabra agua, que no se emplea en su acepción propia. Los conocimientos que los antiguos tenían sobre las ciencias físicas eran muy imperfectos. Creían que la tierra había salido de las aguas y por esto consideraban el agua como el elemento generador absoluto. Así es que en el Génesis se dice, abre comillas, el Espíritu de Dios era llevado sobre las aguas, flotaba sobre las aguas, que el firmamento fue hecho en medio de las aguas, que las aguas que están bajo del cielo se junten en un solo punto y que el elemento árido aparezca, que las aguas produzcan los animales vivientes que nadan en el agua y los pájaros que vuelan sobre la tierra y bajo el firmamento. Cierra comillas. Según esta creencia, el agua venía a ser el símbolo de la naturaleza material, como el espíritu era el de la naturaleza inteligente. Las palabras si el hombre no renace del agua y del espíritu o en agua y en espíritu significan pues si el hombre no vuelve a nacer con su cuerpo y su alma. En este sentido fueron comprendidas al principio. Esta interpretación está además justificada con estas palabras. Abre comillas, lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido de espíritu, espíritu es. Cierra comillas. Jesús hace aquí una distinción positiva entre el espíritu y el cuerpo. Lo que es nacido de carne, carne es. Indica claramente que el cuerpo solo procede del cuerpo y que el espíritu es independiente del cuerpo. Abre comillas, el espíritu donde quiere sopla y oyes su voz, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Cierra comillas. Puede entenderse del Espíritu de Dios que da vida a quien quiere o del alma del hombre. En esta última acepción no sabes de dónde viene ni a dónde va. Significa que no se conoce lo que ha sido ni lo que será el Espíritu. Si el espíritu o alma fuese creada al mismo tiempo que el cuerpo, se sabría de dónde viene, puesto que se conocería su principio. En todo caso, este pasaje es la consagración del principio de la preexistencia del alma y por consiguiente de la pluralidad de existencias. Pasaje bíblica. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos padece fuerza, y los que se la hacen lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si queréis recibir, él es aquel Elías que ha de venir. El que tiene orejas para oír, oiga. San Mateo capítulo 11 versículos de 12 a 15. Nota de este narrador.
Elías significa mi Dios es Javé. Elías fue uno de los profetas más conocidos de las Sagradas Escrituras. Vivió en el siglo IX a.C., realizando grandes hechos en nombre del Señor. Aparece en los libros de los reyes. Mandó exterminar de una sola vez a los 450 profetas adoradores de Baal, un dios pagano, después que fracasaron en un desafío lanzado por el propio Elías entre Javé y Baal, con el objetivo de que el pueblo de Israel volviese a creer en el Dios vivo. Fin de la nota. Pero si el principio de la reencarnación expresado en San Juan podía en rigor ser interpretado en un sentido puramente místico, no sucedería lo mismo en el pasaje de San Mateo referido, que está sin equívoco posible, abre comillas. Él es aquel Elías que ha de venir, cierra comillas. Aquí no hay figura ni alegoría, es una afirmación positiva. Abre comillas. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos padece fuerza. Cierra comillas. ¿Qué significan estas palabras? Puesto que Juan Bautista vivía aún en aquel momento, nota de este autor. En este pasaje, Jesús llama al profeta Elías, que había vivido 9 siglos antes de Juan el Bautista, identificando ambos. Fin de la nota. Jesús las explica claramente diciendo: si queréis recibir, él es aquel Elías que ha de venir. No siendo Juan otro que Elías, Jesús hacía alusión al tiempo en que Juan vivía bajo el nombre de Elías, abre comillas. Hasta ahora el reino de los cielos padece fuerza, cierra comillas. Es otra alusión a la violencia de la ley mosaica que ordenaba el exterminio de los infieles para ganar la tierra de promisión, paraíso de los hebreos, mientras que según la nueva ley el cielo se gana con la caridad y el amor. Después añade: el que tenga orejas para oír, oiga. Estas palabras tan a menudo repetidas por Jesús prueban claramente que no todos estaban en estado de comprender ciertas verdades. Pasaje bíblica. Vivirán de nuevo tus muertos, mis muertos resucitarán. Despertaos y dad alabanza los que moráis en el polvo, porque tu rocío es rocío de luz, y la tierra de los gigantes la reducirás a ruina. Isaías capítulo 26 versículo 19. Este pasaje de Isaías también es explícito. Vivirán de nuevo tus muertos. Si el profeta hubiese querido hablar de la vida espiritual, si hubiese querido decir que aquellos que se había hecho morir no estaban muertos en espíritu, hubiera dicho: aún viven, y no vivirán de nuevo. En el sentido espiritual, esas palabras no tendrían sentido, puesto que implicarían una interrupción en la vida del alma. En el sentido de la regeneración moral, son la negación de las penas eternas, puesto que establecen en principio el que todos aquellos que están muertos volverán a vivir. Nota de este narrador. Este último parágrafo quiere decir que la expresión, abre comillas, vivirán de nuevo tus muertos, mis muertos resucitarán, cierra comillas, no se refiere a que el alma o el espíritu de quien murió está sin vida en el mundo espiritual y que ella volverá a vivir espiritualmente, pues si fuera así no estaría en condiciones de cumplir las penas eternas según algunas religiones, como ser juzgada, ir al purgatorio o al infierno, sino que esa expresión se refiere a que esta alma o espíritu volverá a vivir como ser humano encarnado. Fin de nota. Pasaje bíblica. Mas el hombre, después que haya muerto y despojado que sea y consumido, dime dónde está. ¿Crees por ventura que muerto un hombre tornará a vivir? Todos los días de mi presente milicia estoy esperando hasta que llegue mi mudanza. Job capítulo 14 versículos 10 y 14. Traducción católica de Sion. Pasaje bíblica. Mas cuando un hombre ha muerto, una vez que su cuerpo separado de su espíritu está consumido, ¿qué es de él? El hombre, estando muerto una vez, ¿podría acaso vivir de nuevo? En esta guerra en que me encuentro todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará. Idem, traducción de Sassi. Pasaje bíblica. Cuando el hombre muere, pierde toda su fuerza, expira. Después, ¿en dónde está?
Si el hombre muere, ¿volverá a vivir? Esperaré todos los días de mi combate hasta que llegue algún cambio. Idem, traducción protestante de Oosterwald. Pasaje bíblica. Cuando el hombre es muerto, vive siempre. Concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré a ella de nuevo. Idem, versión de la Iglesia griega. El principio de la pluralidad de existencias está claramente expresado en estas 4 versiones. No se puede suponer que Job quisiese hablar de la regeneración por el agua del bautismo, que ciertamente no conocía. Abre comillas. ¿El hombre, estando muerto una vez, podría acaso vivir de nuevo? Cierra comillas. La idea de morir una vez y volver a vivir implica la de morir y volver a vivir muchas veces. La versión de la Iglesia griega es aún más explícita, si es posible. Abre comillas. Concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré. Cierra comillas. Es decir, volveré a la existencia terrestre. Esto es tan claro como si uno dijera, salgo de mi casa, pero volveré. Abre comillas. En esta guerra que me encuentro todos los días de mi vida, espero que mi cambio llegará. Cierra comillas. Job quiere evidentemente hablar de la lucha de la vida. Espera su cambio, es decir, se resigna. En la versión griega, yo esperaré, parece más bien aplicarse a la nueva existencia. Abre comillas. Concluyendo los días de mi existencia terrestre, esperaré porque volveré. Cierra comillas. Job parece colocarse después de la muerte en el intervalo que separa una existencia de otra y decir que allí esperará su vuelta. No es, pues, dudoso que bajo el nombre de resurrección, el principio de la reencarnación era una de las creencias fundamentales de los judíos, siendo confirmada por Jesús y los profetas de una manera formal, de donde se sigue que negar la reencarnación es negar las palabras de Cristo. Sus palabras serán un día autoridad sobre este punto, como sobre muchos otros cuando se mediten sin prevención. Pero a esta autoridad desde el punto de vista religioso viene a unirse desde el punto de vista filosófico, el de las pruebas que resultan de la observación de los hechos, cuando de los efectos quiere uno remontarse a las causas. La reencarnación aparece como una necesidad absoluta, como una condición inherente a la humanidad, en una palabra, como una ley de la naturaleza. Se revela por sus resultados de una manera, por decirlo así, material, como el motor oculto se revela por el movimiento. Ella sola puede decir al hombre de dónde viene y dónde va y por qué está en la tierra, y justificar todas las anomalías y todas las injusticias aparentes que presenta la vida. Nota de este autor. En esas últimas palabras, el autor Allan Kardec quiere decir que para reparar las injusticias de una vida, otras se hacen necesarias, y de la misma forma ellas también contribuyen para la depuración del ser espiritual individual. Fin de la nota. Sin el principio de la preexistencia del alma y de la pluralidad de existencias, la mayor parte de las máximas del Evangelio son ininteligibles. Por esto dieron lugar a interpretaciones tan contradictorias. Ese principio es la clave que debe restituirles su verdadero sentido.